El Laboratorio de Agroecología, junto con el ANIES de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM, presentan... Hola, yo soy Marcela Sarabia. Y yo soy Pablo Jaramillo López. Y esto es Del Suelo al Cielo. El podcast donde conversamos con expertos y con los no tan expertos sobre todo lo que ocurre desde el suelo hasta el cielo. Hola a todos. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast titulado Del Suelo al Cielo. Y en este primer episodio vamos a platicar de una zona que es muy importante en el suelo y que tiene una gran importancia biológica, y esta zona es conocida o llamada la rizósfera. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Marce. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Contenta de iniciar esta segunda temporada. Yo también estoy súper emocionado por esta segunda temporada, porque nos vamos a enfocar de lleno a la rizósfera. Vamos a hablar justo de todo lo que pasa en esta zona del suelo que es tan activa y de todos los microorganismos y organismos que ahí habitan. Así es, Pablo. Oye, ¿y qué te parece si entonces empezamos hablando de esta zona? ¿Qué es la rizósfera? Muy bien, con mucho gusto. Voy a hacer una definición bastante sencilla, ¿no? Mira, la rizósfera es la zona del suelo que se encuentra alrededor de las raíces y es un centro de actividad biológica, química y física que involucra, por supuesto, la estructura viva de las raíces de las plantas. Esta zona es considerada como el sitio donde realmente empieza la génesis del suelo, y también se la conoce como la última frontera en la agricultura por todo el potencial biológico que ahí se guarda. Sí, y esta zona tiene gran importancia porque es el lugar de un inmenso número de microorganismos e invertebrados, y además se considera una de las interfaces más dinámicas de la Tierra. Fíjate que para los microorganismos del suelo, la rizósfera es como un oasis en el desierto, y se ha llegado a cuantificar que hay más de 100,000 millones de células microbianas por gramo de suelo y más de 30,000 especies de procariontes, que son como, por ejemplo, las bacterias. Esta zona también se puede, digamos, como comparar con el microbioma del intestino de nosotros los humanos, porque más o menos hay funciones en el suelo como lo que ocurre en nuestro intestino, pero para las plantas. Vaya, qué interesante. Verás que hay una conexión muy estrecha entre las raíces de las plantas y los microorganismos. Están ligados totalmente. Las raíces son una de las principales vías de colonización de estos microorganismos en la rizósfera, y las raíces liberan muchísimos metabolitos a partir de los exudados radiculares. Así es, y estos metabolitos liberados actúan como señales químicas para que los microorganismos se puedan mover y desplazar hacia las superficies de las raíces. Y de esta forma sirven como alimento para los microorganismos. Esto va a permitir que se puedan multiplicar y se colonicen en las raíces. Además, la liberación de estos compuestos orgánicos que exudan las raíces tiene una gran influencia sobre la disponibilidad de nutrientes y, en consecuencia, sobre la actividad microbiana. Además de ser un sustrato para las bacterias, estos compuestos tienen la capacidad de formar agregados del suelo y definen así su estructura. Qué interesante. Estos metabolitos sirven como señales, ¿no? Entonces las poblaciones microbianas son atraídas por estas sustancias y que desempeñan un papel muy importante en el funcionamiento de las plantas, ya que pueden tener profundos efectos sobre el crecimiento, sobre la nutrición y sobre la salud de las plantas. En un momento hablaremos sobre cómo funcionan estas sustancias en las plantas, ¿no? Y toma en cuenta que los microorganismos interactúan con los exudados de las raíces de muchas maneras y pueden ser positivas, negativas o neutras. Y algunas de las interacciones positivas te voy a contar. De estos microorganismos se basan en la promoción del crecimiento vegetal y en la estimulación de la quimiotaxis, y a veces se promueve el crecimiento de las plantas vecinas y se fomenta la comunicación química entre estas especies. Y entre los microorganismos benéficos se incluyen algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, a los hongos que pueden ser endo- o ectomicorrízicos, y a las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Así es. Y los efectos benéficos de los microorganismos que han sido atraídos por las raíces también
Además, tienen diversos modos de acción, aparte de la promoción del crecimiento vegetal que ya mencionaste. Y este tipo de modos de acción, bueno, pueden ser desde la mineralización de la materia orgánica. También pueden solubilizar los minerales que no se encuentran accesibles de manera directa para las raíces, que las raíces puedan tomar. Entonces, otro modo de acción es que absorben estos minerales o estos nutrientes y los transloca a diferentes partes donde sea necesario en la planta. Por otro lado, también fijan el nitrógeno, como algunas bacterias. Pueden producir fitohormonas, enzimas, vitaminas y también antibióticos. Vaya, tantas cosas que pasan con estos microorganismos. Pero bueno, no todo es bonito. Hay algunas interacciones negativas también de estos exudados de las raíces que pueden incluir la secreción de compuestos que funcionan como insecticidas, como nematicidas, como fitotoxinas o inclusive como antibióticos. Y de esta manera entonces la planta se puede defender contra los microorganismos que le están afectando. Y entonces algunos de esos microorganismos que afectan negativamente a las plantas se encuentran los hongos patógenos, puede haber bacterias y puede haber nemátodos. Y también hay muchos microorganismos que, aparte de los que estoy mencionando ahorita, pueden tener un efecto neutro, pero forman parte de la compleja red alimentaria de la rizósfera y donde se utiliza una gran cantidad de carbono que es fijado por la planta y que se libera en la rizósfera. Así es, Pablo. Y bueno, ya hablamos de las interacciones que hay entre las plantas y los microorganismos, pero fíjate, también hay otro tipo de interacciones entre los mismos microorganismos en la rizósfera. Por ejemplo, hay interacciones entre las propias bacterias o entre bacterias y hongos o entre bacterias, hongos y protozoarios. Y esto se da, por ejemplo, cuando compiten por factores que se encuentran limitados en el suelo, como pueden ser el carbono, el nitrógeno, el fósforo o el hierro. También pueden competir por los sitios de la colonización, o sea, por los espacios y por los nutrientes que han sido suministrados por las semillas y las raíces. Otra manera en la que pueden interactuar es produciendo sustancias inhibidoras o tóxicas, produciendo efectos microbiocidas. Además, se pueden convertir estos microorganismos en parásitos o inclusive en depredadores de bacterias, que son las más consumidas por los protozoarios, hongos y algas. Sin duda hay un sinnúmero de cosas que están pasando ahí, Marce. Y fíjate que la microbiota de la rizósfera también puede afectar directa o indirectamente a la composición y a la biomasa de las comunidades vegetales en los ecosistemas naturales. Es decir, lo que nosotros vemos en una selva o en un bosque tiene mucho que ver con lo que está pasando abajo en la microbiota, ¿no? Y entonces numerosos organismos contribuyen a estos procesos, lo que lleva a las innumerables interacciones entre las plantas que pueden ser antagonistas o simbiontes mutualistas, tanto por debajo del suelo como por encima del suelo también. Así es, Pablo. Esta zona es, como mencionamos al principio, una zona muy importante porque, bueno, ahí es donde se lleva un montón de interacciones, como ya vimos. Y en esta nueva temporada del podcast justamente tendremos invitados que nos van a ampliar información de todos estos microorganismos que mencionamos así de manera muy superficial y que habitan en la rizósfera. Entonces nos van a platicar de bacterias, de los hongos y también por ahí va a haber alguien que va a hablar de interacciones multitróficas. Entonces va a estar muy interesante, Pablo. Ay, Marce, qué bueno, qué emoción poder presentar esta segunda temporada a nuestra audiencia y será muy grato poder compartir con todos nuestros invitados para que nos amplíen esta información que sin duda será de interés de todas las personas. Así es, Pablo. Gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes les agradecemos por escucharnos y si tienen algunas dudas o preguntas para alguno de nuestros invitados, les invitamos a que nos las envíen a través de nuestro correo electrónico delsueloalcielo.podcast@cic.unam.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Del suelo al cielo.
El Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo presentaron Del suelo al cielo. conducido por la doctora Marcela Saravia y el doctor Pablo Jaramillo López.